pianista, cantante, compositor, novelista, estrella de rock y director de cine. Fito Páez es una de las personas más importantes de la historia de nuestro país. Su primera incursión en el cine corresponde al año 1994, cuando dirigió el mediometraje La balada de Donna Elena. Posteriormente, en 2001, filmó el drama Vidas privadas, mientras que en el año 2007 rodó la comedia de enredos de ¿Quién es el portaligas? Por otra parte, el 25 de marzo de este año, Fito Páez lanzó su nuevo álbum musical titulado Novela bajo el sello Sony Music. En el día de la fecha, Fito conversará sobre su vasta trayectoria y su paladar cinematográfico junto a Sebastián De Caro, en este nuevo episodio de California Secreta. Qué hermosa presentación. Nunca deja de sorprenderme escuchar la voz de Mario Daniel Pergolini, que cuenta un poco de qué va la cosa, y los invitados que vienen aquí a compartir con nosotros California Secreta. Quiero comenzar agradeciendo a vinodebarricas.com, sucursales en Recoleta, Belgrano, Iguazú, La Recoba, Galerías Pacífico, Palermo, Hollywood, Puerto Madero Sur, Instagram de Barricas, www.debarricas.com.ar. Estamos tomando un Tierra del Fuego 2023. En breve lo voy a empezar a beber. Reserva Cabernet Franc. Y así comenzamos una edición más de California Secreta. ¿Cómo estás, Fito? Muy bien. Finalmente pudimos hacerlo. Sí, bueno, lo hicimos en casa igual. Lo hicimos en tu casa. Claro. Pero pero hay fragmentos que no vamos a poder recorrer. Casi ¿no? nada. Mejor, por eso. Por eso sí, vamos con lo que sí se puede charlar. Quiero comenzar con esta idea, a ver qué te sugiere. Yo creo que la música tiene una ventaja enorme respecto al cine, como lenguaje. Digo, y también propongo que después hablemos de la música como lenguaje. Recuerdo en esa escena que mencionás que me habías mostrado, estabas terminando toda la ponencia que ibas a hacer sobre ese relevo de la historia de la música, digamos, un discurso bastante potente. Te dije que me recordaba un poco a Deriva de la Pesada, el texto de Bolaño que recorría toda la literatura latinoamericana, porque era como pasar por mojones. Pero volviendo a esta idea, a esta noción de la música como lenguaje, me parece que se advierte ese lenguaje, a la escucha de cualquier persona, se da cuenta que ahí pasa algo. Una persona que no tocó nunca el piano, le decís toca el piano y dice no sé. Entiende que hay algo, que hay un códex ahí que no puede asumir. El cine, como pretende una mímesis de la realidad, el lenguaje es más difícil de advertir. Yo lo veo una casa, un auto, una ventana. ¿Qué te pasó pasando el lenguaje de la música al del cine con esas nociones? ¿Sentiste lo mismo? El lenguaje del cine, la idea del cine como una progresión de plano generando sentido. Como en la música sería la melodía, ¿no? La progresión de notas. ¿Qué te pasa con eso? A ver, creo varias cosas. A lo mejor en algunas cosas, no sé si estoy tan de acuerdo con vos. Me encantaría. Pero sí hay algo que me interesa mucho. Es que aparte lo viví y también lo estoy desarrollando. Donde encuentro que la música llega a territorios que ningún otro lenguaje llega. No solo el cine, sino la música tiene algo absolutamente misterioso. Y para también adentrarse en el misterio de la música hace falta un profundo conocimiento del lenguaje, porque uno puede hablar en términos, digamos, más... sensoriales. No sensoriales, es una palabra como más superficial, en el sentido, bueno, el amor es mayor, la tristeza es menor, la melancolía sería una mezcla de las dos formas, como una forma de acercar cierto lenguaje. Pero la verdad que hay mundos mucho más inadjetivables. Por ejemplo, las músicas de Ligeti. ¿Qué es eso? Bueno, aconsejo meterse en la casa y aparte escuchar a los Beatles y a Charlie y a todo lo que nos gusta. Sí, claro. En un momento meterse en Ligeti y apagar la luz. Y puede ser peor que ver el Nosferatu de Mornó. Kubrick lo entendió perfecto, por eso lo utilizó tanto. Sí, claro. Por eso lo usó mucho, claro, exactamente. Y después cuando llegué al cine, a los tropiezos, también viéndolo mucho, lo que me pasó fue que encontré muchas similitudes, digamos, contrariamente contra lo que te dije al comienzo. Encuentro esa contradicción también allí, que es estimulante para pensar. El guión sería la composición. El director de fotografía sería el arreglador, el cámara es el técnico, las actrices y los actores son los músicos. Entonces, hay
las películas son perdón, las escenas son las canciones. Hay una infinidad de paralelos. Pero en adición igual. Hay momentos, me acuerdo en el Portalías, que justo ahí lo tenés, había una escena hermosa que habíamos hecho con Romina, una escena erótica, que estaba muy bien hecha y era muy potente, y cuando la pegamos en la película detenía el andar. Entonces, bueno, tenés que sacrificar. Lo mismo te pasa en un álbum. Tuve que sacar la balada de Don Elena de Tercer Mundo, por ejemplo. Porque, ¿dónde iba? En la primera... A ver, estaban en un lado Don Elena y en el otro lado Carabelas. Pero entonces se me hacían que estaban las dos más o menos en menor, tenían un cierto misterio. Preferí quedarme más en la ciudad. ¿Y el arreglo de Dona Elena, aquel que iba a estar en Tercer Mundo, era similar a lo que escuchamos después? Sin el Flaco Villa. Era igual sin el Flaco Villavicencio, que metió todas las cuerdas. Y que lo hace todavía más chiflado. Sí. Entonces, la verdad que se parecen muchísimo, porque son expresiones corales también, ¿viste? Donde necesitas a muchas personas para que eso funcione. Entonces encuentro más similitudes que divergencias, te diría. ¿Sí? Sí. Y te digo otra idea que seguramente también vas a estar en desacuerdo, pero quiero ver por qué. A mí siempre me parece que... Ni siquiera en desacuerdo. No, por el punto de vista. Claro, bueno, desacuerdo, es cierto. A mí se me parece que hay una idea asociada a la genialidad. Genialidad no lo digo como algo excelso, sino el brote del genio, ¿viste? La intuición, esa mezcla de cosas que podemos definir como genio, que es el acorde, la caída, la resolución, el puente. Y me cuesta... O la impronta. Me cuesta en el cine, que por momentos es tan planificado y militarista, encontrar que Scorsese tenga un momento... Let it be. Yo creo que hay. Pero, si lo buscamos, lo encontramos. Pero vos que hiciste las dos cosas, digo, ¿también te parece que está ese momento? Sí, a ver, por ejemplo, cuando la primera vez que escuchamos el disco entero, El amor después del amor, en Londres, cuando aparece el Tumba de la Gloria, dije, no, o sea... Me pudrió el disco, me arruinó el disco. Está tan bueno ese tema que todo el otro parece como de relleno casi. Por un lado, y vos ahora me hiciste acordar en Scorsese el momento, ¿cómo decías? El momento Let It Be, el momento Let It Be, que es en Goodfellas el momento de cuando Pesci le dice a Liotta... Vos te pensás que yo soy gracioso. Do you think I'm funny? Do you think I'm funny? Funny how? Lo lleva a un paroxismo, y ahí el cine temblaba en esos años. Entonces vos decís, bueno, pero es interesante esto. O el momento que en Husbands Cassavetes le dice a Bengasara, no, pará, ¿qué te bajás acá? Sigamos, y en Toma lo dirige y siguen a otra estación de subte. Eso sería... Ese sería uno. Yo creo que Husband tiene más igual, Husband tiene la escena del bullying a la mujer, a la vieja en el bar, que es monumental. Sí. Monumental lo que hacen allí todas esas personas, actrices, los actores. Es muy brutal. Y habíamos hablado de Love Streams, que es toda una cadena de hits. De hits. Un grandes éxitos. Es un gran éxito. No para en toda la película. ¿Y cómo llega Cassavetes a tu vida? ¿En qué momento más o menos lo encontraste? Llegó como a mis 40. ¿Sabes a dónde iba? ¿Viste que había 2 casas en Corrientes y Rodríguez Peña de videos? Sí, por supuesto. Y CDs. Sí. Iba ahí. Entonces, viendo... Solo Cine se llama ese lugar. Solo Cine, pero ¿todavía está? Todavía está. Pero estaba uno enfrente del otro. Sí, claro. Sí, había uno. Ahora quedó uno. Sí, claro, quedó Solo Cine. Bueno, en todo caso yo iba a los dos, y en un momento veo como un Cassavetes, que lo había sentido nombrar, y estaba en todas las películas. Entonces me llevé 2. Me llevé Shadows y Faces. Shadows y Faces. Y dije, como todo el mundo. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Shadows, sobre todo, porque Shadows es, digamos, una película básicamente improvisada, tiene muchísimo que ver con la música. No sé si te la recomendó por ahí el que vendía, te dijo, esa por ahí te gusta, que toca. No, fue medio intuición, me gusta el nombre. La Bartola. Claro, tiene un corte, de hecho, que es larguísimo, de 4 horas, creo, donde siguen improvisando. Y Faces es una película bastante densa. Digo, dentro del universo que maneja, elegiste 2 películas. Sí, bravas. Él después, yo no sé si vos leíste el libro de Ventura, sobre
Cassavetes le dice, quédate acá y escribí sobre cómo hacemos la película. Y encima le da para que filme, para que haga un documental. Sí, Pobre claro. Ventura Sí. estaba ahí metido. Y en un momento cuenta con mucha precisión cómo construía ese naturalismo. Sí, claro. No era improvisación. No, para nada. No era El improvisación. sistema queda muy claro, es cierto. Sí, Que él pasaba la escena escrita y los hacía trabajar a todos, o a todos, los que sean, los que eran. Y entonces él tomaba lo que más le gustaba de cómo improvisaban sobre eso y anotaba. Después de horas. Sí, claro. Y al final, con todo lo que a él le había gustado, de lo que habían dicho las actrices y los actores, con eso hacía la escena definitiva y era la que filmaba y la que repetían. Hermoso. O sea, un sistema de algo que parece totalmente vivo. Bueno, por eso están actuando y por eso no es improvisación, hay que decirlo eso. Bueno, Kind of Blue tampoco en ese sentido, también es un sistema. Kind of Blue es una máquina, o sea, es la melodía del tema, o sea, el armado del beat o de la sonoridad, mejor dicho. Y de hecho, lo compasa y después está la improvisación. Y aparte Miles Davis desarrolla una especie de sistema que van a utilizar, digo, no valía cualquier cosa desde ya. No, ves como, a ver, se ponían marcos. Después cuando hace Bitches Brew ya no. Ahí eso ya, ahí dispara. Free. Sí. Es lindo porque era toda gente la que estás nombrando que estaba en un momento en los bordes de Shadows el 58 y Kind of Blue también, estamos todos. Por eso, nomás. pero digo que era gente que estaba experimentando con el lenguaje en los bordes del mercado, pero el mercado les daba lugar aún. ¿Entendés? Había espacio para esas rarezas o para esos experimentos o esos laboratorios, ¿no? Era difícil, ¿sabes cómo filmó Cassavetes toda su vida? Sí, claro. En la casa, con dificultades. Sacando guita de las actuaciones de otras películas. Exactamente, 4 o 5 años por película o a veces más. O sea, era difícil, pero se hacía. Estrenaba, lo hacían mierda, pero ganaba festivales. Sí, claro. Entonces era complejo. Pienso que en ese sentido la máquina humana se encargó de que todo lo que no sea mainstream lo vamos a borrar. Como si la Matrix hubiera decidido eso en un sentido. Tengo esa sensación de todo. Bueno, nombraste Matrix y hay un pensamiento de Nacho Vigalondo, un director español, pero que lo voy a robar un segundo. Él decía, mirá cómo era el cine hacia finales del siglo XX, que el póster de Matrix decía esperar lo inesperado y no decía nada, y hoy casi que el cine nos dice tenés que esperar lo esperable. Y si eso no pasa, pero decía esperar lo inesperado. Claro, o sea, se vendía una película con la idea de que vas a ver algo como no viste nunca, claro. y eso tiene que ser, digamos, algo positivo. Hoy pareciera ser que me crispo si no viene lo que yo espero, ¿no? Exactamente. Creo que en ese sentido hay se nota una tremenda pasteurización del lenguaje, una llanura. Los que se salen de la nota, por ahí no llamamos a las actrices o a los actores por la cantidad de followers, de seguidores. Sí, claro. Entonces son cosas medio siniestras, atroces, son claro, aberraciones, ¿viste? Entonces, la desaparición en la música, no te digo desaparición total, pero casi, de la melodía y la armonía, hablan de hay decisiones tomadas ahí. O sea, alguien que se dedica a este lenguaje, gana dinero, incluso muchos de ellos se ganan. Sí, claro. ¿Por qué descartan dos elementos elementales que tienen que estar como la melodía es lo que expresa un espíritu y es lo que expresa el carácter de lo que estás cantando? Bueno, todo lo que exprese algo, vamos a quitarlo. La armonía, poner el orden entre las cosas para que funcione, también lo descartamos. O sea, no quieren ni armonía ni que la gente se exprese melódicamente. Sí, claro. Se parece mucho a una dictadura. Sí, claro, por supuesto. Y me dejan el ritmo, bueno, lo hago con cualquier cosa y puedo bailar cualquier cosa, ¿eh? Puedo bailar con los tambores africanos solos, sin nada. Puedo bailar con Prince, con Charly García, con los Beatles. Sí, claro. Entonces, que solo se pueda bailar un determinado género, también me parece una suerte de dictadura. Entonces, por supuesto, como uno no está allí, y podemos hablar también en términos metafóricos,
también hay que decir que está en el individuo, en los individuos, está la fuerza de la curiosidad, está el gen de la rebeldía que tenemos que dar prueba y demostrar que no está instalado definitivamente. Y con eso se hace con la obra y estudiando, charlando, tocando, sala de ensayo, conciertos, qué sé yo. Me gusta preguntarle esto a los músicos. ¿Qué es más difícil de aprender? ¿Afinar o el ritmo? ¿Qué noción te parece que si uno tiene que enseñarla, practicarla, asimilarla, es más costosa? Mira, el swing es, bueno, no sé el ritmo, porque el ritmo puede haber mucho, pero el swing de una agrupación, digamos, sea una sinfónica, una filarmónica, a un dúo, o viste, ponerle el dúo salteño, ponerle, o formaciones como Sargán de Lío, que eran dos. Eso que pasa entre los dos, esos aires, eso leer intenciones. Eso es muy difícil de transmitir. Hay también anomalías, por ejemplo, no sé si tienen una compu acá, en el momento te lo prueban, pongan japonés, tango, y aparece un muchacho en el año 69, creo que es, cantando un tango. Si cerrás los ojos no te das cuenta que es un japonés vestido con un kimono, con una orquesta japonesa que toca como la de Troilo. Claro. Es muy alucinante. ¿Cómo copian ellos? ¿Pero sentís que hay algo que uno puede leer que puede faltar? Sería muy imprudente de mi parte decir eso. Porque si realmente cerrar los ojos... Sexteto mayor. No te das cuenta. Ponele que el sexteto mayor era algo grande y decía, bueno, el sexteto mayor. Pero pasando por acá, que te pone un disco ahí atrás. Lindo, mira cómo canta, che. Está bien. Un buen cantante de tango. Un muy buen cantante de tango. Se conoce la historia que de Hound Dog de Elvis hay como 53 tomas. Los buenos cantantes de rock and roll dicen que es el tema más simple, difícil de cantar. Sí. Que en apariencia es muy simple, pero es muy difícil de cantar. Te voy a hacer una pregunta rara. Hay muchísimos de esos. Bueno, la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es tu tema simple tuyo que considerás que es difícil de cantar por alguna razón? Tumbas de la Gloria, pero no es simple. Vamos a hacer uno más simple. Uno simple de verdad. Simple, sí. Tipo Polaroid. Pues no, ¿sabes cuál es difícil? 11 y 6. 11 y 6. Da tira da, da tira da, da 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 da, da 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 tira da, da ti da 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 down down down, tira da down. Es una melodía. Y hay que tocarlo. Pero vos decís fogón. Que parece, bueno, o sea, es la que tiene ese juego, el fácil simple. Sí, aparecen canciones así como... ¿sabes qué? También en Charlie lo noto mucho. Suena amable y después, cuando vas a estudiar... dices, uy, qué quilombo. Bueno, me dijiste eso porque cuando fue la cena esa, fue a días de que habías hecho el homenaje en el Colón, el de cumple de Charlie, y entonces me dijiste, lo tuve que estudiar, muchísimo. Me lo puse a estudiar y vi que había cosas que también... que dije, esto... fue un impacto esas 9 días de ensayo solo, sacando las partes de él, viendo sobre todo el aspecto armónico. Es de una audacia lo que hace, audacia musical. Digo, no puedes empezar un tema en sol mayor y hacer una movida X, después te quedas en fa y ya está en fa. Y no se va más, y se queda en fa. Y no vuelve nunca más a sol. Lo bajan en vez de subirlo. ¿Qué canción? ¿De qué estamos hablando? Cinema Verite. Cinema Verite. Sí. Baja un tono. Y es muy alucinante. No, ¿qué decís? Y aparte no te das cuenta. Eso es lo hermoso. Claro. En García o en Adela en el Carrusel. También hace creo que son 7 modulaciones. Es un montón. Y no te enterás. Bueno, pero perdón, Tres Agujas no tiene un récord de la cantidad de acordes que tiene. Sí, pero ¿a vos te pasó en la composición o en ese momento era puro instinto? Era instinto. Era instinto, no. Pero también te fuiste yendo un poco. Sí, fui hablando la parte, pero en un momento se agotó. Y entonces el recurso que me quedaba en ese momento era tan agobiante. Que te escapaste y claro. No, y me fui hice todo un tono más arriba y después volví a subir otro tono al final. Pero estaba un poco
digamos, estaba ya la A y la B ya eran el tema. No toleraban una C que la tiene, que es la de los 2 acordes antes del cambio de tono, pero era una pequeña mini parte de paso. Finalmente entendí que estaba bueno. Bueno, que ese era el motivo. Y el final, lo que hice fue, el primero está en sol, después vas a la, y cuando va si, termina siendo el motivo de la canción, porque se detiene en ese final. Y eso era todo. O sea que en la primera parte tenía el final ya. Entonces, descubrir eso fue el trabajo de la composición. Y temas como Canción sobre Canción, que es un tema también raro. Sí. Hoy cuando lo ves decís, che, elegí esto, me sonaba esto. La forma, estoy hablando de la forma del tema. ¿Sabes en qué pienso que puede estar, como puede haber algún resabio de eso? Por supuesto en Charlie y en Paul. Porque Paul tiene muchas formas raras. Y yo tenía muy escuchado a Paul también. Más raras todavía, como por ejemplo el comienzo de Born on the Run, que es un disparate. Es como si fueran, es un tema cada 1 minuto y medio. Sí, claro, sí. Y son no sé cuántas partes. Así que me parece que también en ese salirse del estándar está también el intento de expandir los límites de la canción. Yo creo que en un momento fue fuerte, fue cuando hice La Casa Desaparecida. También he inspirado en cosas o en formas de Luis Alberto, incluso de Charlie instrumentales. ¿Y Cadáver Exquisito, perdón? La forma de Cadáver Exquisito. La forma de Cadáver fue una locura, porque la verdad que me agarró una obsesión con el desarrollo, sobre todo hasta llegar al estribillo. Y lo que tenía toda la subida, y tenía toda la bajada, perdón, y no me daba cuenta que tenía que subir. Y eso me pasó por no haber estudiado a tiempo. Después de todo eso lo repuse en cuestión de meses. O sea, te llevó la resolución un tiempo mucho más largo de lo que te hubiera llevado con la información que te faltaba. Obvio, porque aparte hay algo matemático que yo, por suerte me salió. Digo, pero te salió buscando. Me imagino el momento eureka, ¿no? Eureka, así fue. Eureka. Busco mi piedra filosofal, down. Bueno, pero eso de haber sabido más, de haber tenido más información, eso creo que fue uno de los momentos que me envuelven al estudio más serio ya, con Violeta de Gainza. Bueno, no quiero por 6 meses. No, pero eso en qué momento se hace. Vos digo. ¿En qué momento se hace de tu carrera? Eso de la vuelta al estudio. Eso es después de Circo Beat. Sí, ya venía, a los 15 años no paraba nunca. Claro. Era, una inercia. Y era todo, iba corriendo. Y en un momento también te agotás. Por supuesto que yo estudiando música iba grabando, iba tirando también un montón de cosas. Pero siempre la vuelta al estudio te ordena algo, ¿viste? Desde la cuestión física, cómo te moves, que hay que moverse muy poco, hasta, me acuerdo de Violeta de Gainza un día, en la primera o segunda clase, cuando volví la segunda vez, me dice, toca un poco. Me dice. Yo empecé a improvisar sobre Yo me ofrecer mi corazón. Y estaba así, me dice. Entonces me para y me dice, ¿qué es todo esto? Me dice. ¿Qué significa todo esto? Me dice, sentate y tocá. Me estás tocando bárbaro, pero te estás moviendo tanto que bueno, no, te perdés la posibilidad de mover la mano para allá o para allá. Entonces, quédate quieto. Mirá qué clase. No, impresionante. Y después, por supuesto, haber estudiado con el Mono Fontana, un tema de Sergio Mianovich, que tocaba Bill Evans. Hasta el día de hoy recuerdo esa clase, que fue una sola, como una clase inolvidable, ¿viste? Donde cómo repetir con esas inversiones que me enseña él, esa melodía preciosa de la canción de Mianovich, ¿no? Sí, claro. Tarariram, tirararararam, tirararararam, darirararam, dararariram, darararam, tararariram, darararam, darararam.
Hermoso. Eso después me ayudó para escribir Mouchet, años más tarde, después de ver la película de Bresson. Yendo al cine, que me lo dejaste picando con Bresson, se sabe muchísimo por la serie, los libros, Corazones en Llama, todo, miles de reportajes, tu derrotero musical, fascinaciones, primeras, el cine. ¿Cuál es el paralelo que tiene? ¿Cuál es la primera película que te vuela a la cabeza de chico? Lo que me acuerdo es con mi papá, sí. al cine. Las películas que me impactaron... ¿Sigue existiendo ese cine en Rosario? No, ya no. Están, me acuerdo los nombres de todos, pero ya casi no, tenía que no hay ninguno. A mí me da una pena eso, te juro. La última vez me pasé, hice como una recorrida y me dio mucha tristeza. ¿Qué está igual? Que cuando vas decís esto está igual. El monumento. Bueno, listo. Monumento que dicen que la bandera fue enfrente, ni siquiera fue ahí, pero bueno, no importa. Eso dicen los rosarinos. Pero bueno, sí. Volviendo... A ver, las películas fueron La aventura del Poseidón, que parecía... hoy lo ves y decís, ¿por qué le atrae tanto a un chiquito un barco que se hunde a toda velocidad? No, pero es muy buena. Es una gran peliculón. Sí. Y a veces sobreviven. Sí, claro. Bueno, posiblemente haya sido mi deseo cuántico en otro portal de saber lo que pasa en la Argentina y de intentar buscar... Vamos a llegar a la cubierta. Claro, queremos sobrevivir. Obviamente. Sobreviven siguiendo a un cura que es el que intuye dónde está la salida, que es un héroe, que es Gene Hackman, ¿no? Qué bueno que te acordaste del viejo Gene también. Sí. Después, Papillón. También otro tipo que busca la libertad. Un tema que está en una de tus canciones. Sí. Me gustó. Digo, son películas que las vi obsesivamente, 12, 15, 20 veces, ¿no? Iba al cine, me fascinaba volver a verlas. Después, bueno, 2001, con mi viejo en el Monumental. Creo que se estrenó en el 70, 69. Todas las que están en Cine y Despertase, me estás citando casi. Sí, casi todas. Están todas ahí. Sí. Está la canción. Pero digo que son las pelis que como que te fundan. O Barry Lyndon, acá, donde le di el primer beso a una chica, después tuve que volver a verla, porque estaba tan pendiente de Miriam que no pude volver a ver la película. ¿Y te gustaba el cine, el rito de ir al cine, ver las cosas en pantalla gigante, la música en el cine, todo? Estabas con tu papá aparte. Claro. Estabas con tu papá. Y a él que le gustaban esas películas también. Le gustaba eso, claro. Y después, un poquito más grande, ya saliéndome de papá, iba al Arteón, que era un cine que daba una galería ahí en Sarmiento y Córdoba, a ver Pasolini, a ver Antonioni, a ver Fellini. ¿Y esa data dónde llegaba? ¿Estaba en el aire? Eso llegaba al cine... ¿Y vos ibas? Claro, o sea, en el lugar. Era la 1 de la mañana los sábados. Y a veces pasaban 2, salías a las 5 de la mañana. Ahí vi El Fantasma del Paraíso, el Blow Up, el Evangelio según San Mateo, peliculones. Y muchas ahí en ese cine. Pero la verdad que la pasión la funda mi viejo. Voy yendo al cine con él. Y aparte del espectáculo, el maní con chocolate. Sí, claro. Todo el rito del cine. Primer rodaje que estás en tu vida. De un clip de haber sido. No, a ver, déjame pensar. Rodaje. Gente filmando con una cámara. Vale televisión, vale clip, vale... No, yo creo que fue con Pino. Con Pino, en Sur. No, pero ya habías estado en un montón en videoclips, ya habías salido. Sí, ya no sé si... Pero ahí te llamaba... Ah, claro, había pasado ya en Ciudad de Pobres Corazones. Sí, claro, con Spinner. Con Spinner. Yo creo que ahí, porque antes no se filmaba, ¿viste? No se usaba, nadie tenía registro, no había cámaras. Era todo medio del tuntum, ¿viste? No se tenía idea de que se estaba haciendo lo que se estaba haciendo y que hubiera sido importantísimo tener un registro de eso. Entonces te diría que la primera vez... Pino. Potente no, fue Spinner. Fue Spinner, sí. Y ahí ya te enganchabas en ver cómo se filmaban las cosas, qué hacía el tipo, dónde iban las cámaras. Digo, te empezó a llamar la atención eso. Me empezó a llamar la atención eso muy primero de refilón, porque estábamos bastante boleados yo también en esos años, pero sí, porque me interesaba, porque aparte estaba Jorge Ferrari y Juan Mario Rust haciendo el arte. Era increíble. La Ciudad por los Corazones de Spinner es una pieza cinematográfica excepcional. Sí, claro, sí. Después viene el rodaje con Pino. Después ahí ya me empiezo a... Ahí ya sí, a ver si a lo bótrico, me acuerdo sí, claro. al hijo, que era grande igual ya.
Y ya me empecé a meter con los técnicos, ¿viste? A ver cómo anda el foco, por qué moves acá, a ver cómo da, me mostraban, me explicaban la cámara, veía cómo Pino filmaba, pero realmente el verdadero rodaje, donde veo filmar cine, es un lugar en el mundo de Alfred Starain. Y ahí te enamoró de Starain. Ya venías enamorado. Ya lo conocía de las otras películas. Pasa que justo llego como en su primer John Ford. Sí, claro. Entonces, en un momento. Y veo 2 secuencias que no inolvidables. ¿Qué viste? ¿Te acordás? La de Ceci contando la historia del hermano sobre el traveling en la mesa. Bueno, toda esa escena es la secuencia es monumental. Sí. Pero esa toma fue maravillosa. Ceci, me acuerdo que estaba ahí preocupada por el tema del movimiento, la cámara se movía mucho, era desconcertante. Y esa noche me acuerdo que me contó que la que me salvó fue Federico. Federico le pregunta al oído y le dice, porque ella no estaba desconcentrada, y le dice, ¿cómo se llamaba tu hermano? Y ahí se quiebra ella y va a filmar. Claro. Y hace esa toma inolvidable que está en la película. Sí, claro. Sí. ¿Y cuál otra me dijiste? ¿Viste 2? ¿Cómo se filmó? Esa y el primer encuentro con Rani. El encuentro con Rani en la casa, cuando van a negociar. Oh, qué cacho de actores. ¿Y ahí ya dijiste quiero hacer una película en ese? No, era muy... Me sentía en el set de Adolfo Aristán. No, claro, estamos de acuerdo. Es muy poco, inspirador, pero a la vez es un... Toda esa semana que pasé ahí con ellos fue... No voy a mentir, por supuesto, con Ceci, pero verlo a Adolfo. Adolfo es una persona fascinante en un estudio, en una peli, en un set, porque no hace nada, da las indicaciones precisas en un tono tan suave y después lo que va a filmar por ahí es una salvajada total. Claro. Y bueno, y después algunos momentos hermosos con él cuando llegaban los primeros videocassettes o las primeras pruebas, digamos, y él no las veía. Decía, no, yo ya sé tanto, ya sé lo que está bien y lo que está mal. Y estaban todos ahí en el hotel viendo... los dailies. Claro. Las tomas. Los armados. Que habían salido. Pero no, eran las películas, las escenas sueltas. Sí, claro, como daily, como armar los fragmentos para ver cómo... Y él no iba. No veía. Hermoso. Sí, hermoso. ¿Y cuándo viene entonces el comienzo de, voy a hacer una película en algún momento? ¿En algún momento? Mirá, me acuerdo todo. Fue en una playa en el norte de Brasil, estábamos con Ceci, y yo estaba dibujando un papelito, viste los triangulitos, viste, las personas, los triangulitos, un movimiento con una flecha va para acá, entra para acá, sale como un acá. Storyboard. Como un storyboard, pero papelitos todos, una virome. Y Cecilia me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, estoy pensando en una secuencia, Carlos, actores. Filmá, me dice. ¿Cuál es el problema? Escribir el guión y filmalo. Fue como una orden marcial, te diría. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, ok. Hice eso, llamé llamé a Moya, que era un productor en ese momento, a la gente de Warner, junté a las actrices, a los actores, todos querían hacerlo, habían leído el guión, les había gustado. ¿El proceso del guión cuánto te llevó? No mucho. Esos fueron un par de meses como mucho. Sabía que iba a ser un mediometraje, sabía muy bien lo que... No iba a filmar cosas que no... Era la primera vez, sí, claro. No me iba a poner a experimentar en la primera. Sí. Sí, igual es experimental. Por supuesto. La película. Las dos películas son bastante experimentales. Sí, pero esta era el mediometraje. Sí. Yo entraba ahí estaba un poquito cagado en un sentido. Pero la verdad que una vez en el juego empezás a jugar y la verdad que yo había utilizado mucho, o había leído cosas sobre cine, había visto, pero cuando estás allí todo claro. Eso medio que no sirve para nada en un sentido. Y empezás a vivir lo que es la vida en el set, que es donde realmente aprendes. Como cuando estudias música, uno hasta que no toca y no toca con otros, es muy difícil
poner en escena lo que uno sabe o darse cuenta de lo que le falta. O darse cuenta de lo que le falta. Che, ¿y cuál es la mejor virtud que puede tener un director y el peor defecto? A tu entender, director de cine. El peor defecto es hablar mucho, creo. Confundir a la actriz, al actor, Técnico, no dejarlo jugar. Sí. Hacer show, ¿viste? Eso. El show del director. El show del director. Actuar de director. Claro, como decía Wells. Lo entiendo perfectamente, decía Wells. Es el lugar perfecto para los mediocres. Sí, es un buen refugio para un mediocre. Sí. Esa palabra. Sí. Dirección de cine, un gran refugio y después para los buenos directores, yo veía bastantes en acción, son sobrios, saben que están buscando algo, forman parte de un laboratorio, saben que están en laboratorio, que no van a filmar el guión, porque hay que filmar el guión como si fuera una Biblia. El guión, no me acuerdo quién lo dijo, pero me gustaba la idea, es una ayuda a memoria. Después el set cambia todo. Claro. Y cuando te apasionas con Cassavetes y lo empezás a estudiar, ves que ahí está, o por lo menos a mí es la materia que más me interesa, que es trabajar con las actrices, con los actores, estar ahí dando vueltas a un material. Y en el caso de John, lo que era muy hermoso era que él también actuaba y él estaba en escena y él provocaba las situaciones y los ponía todos. Medio cantor, pero del cine. Sí, exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Disfrutaste más el rodaje de Quién se Portalías que el de Vidas? Sí. ¿Te divertiste? Fue muy divertido. Y el de Doña Elena también fue muy divertido. El Portalías, la verdad, teníamos muy poco presupuesto. Filmé, no me estoy quejando ni mucho menos. Era como era y era. Todo estuve no sé, una horda de productores queriendo cambiar la película y queriendo sacar el incesto y queriendo sacar que mataba al padre. Entonces no tenés película, boludo. Le decía. Sí, claro. Pensaban que iba a ser una película de, no sé, como Thelma y Louise, no sé. Hablamos de las... Pero entonces lo que pasaba fue que estaba muy atado y era la primera película larga. Con un tema muy picante, muy picante. Entonces hubiera sido mejor que fuera al revés. Sigo convencido, el Portalías tenía más un espíritu de ópera prima, más libre. Exactamente. Yo creo que hubiera llegado mucho mejor si hubiera sido al revés. Sí. Pero bueno, era lo que tocó. Fue como fue. Y aparte la arranqué 3 veces, la paré 2. La tercera dije, no, bueno, me hundo y la filmo. Porque uno iba leyendo, claro, de la película se supo mucho antes de que la viéramos. Se hablaba, estaba el título. Un día voy a escribir un ensayo sobre todo lo que pasó alrededor de Vidas Privadas, porque hay algo ahí del rostro del monstruo, o de los rostros del monstruo argentino. Muy eso notable. Sí lo hablamos en la cena. Pero pará, te voy a decir, sí, eso me dijiste, pero pará. Te iba a decir que hablando quiero hacer una pequeña divergencia de Quién se Portalías, hablamos de versiones que se apropia quien las canta y la de Coqui de Lejos en Berlín es extraordinaria. Es un tema de él. Ahí él lo agarró. Lo agarró, lo hizo. Y es cuando más te gusta, cuando te versionan. Cuando no es una reinvención. Claro, y superan la primera. Muy bien. Sí, una potencia, se volvió loco con la canción. Sí, y después eso también estimuló que años más tarde hiciéramos una larga gira con los Killer Burritos y yo he invitado. Sí, cantaba Lejos con mi nombre, pero hacían hacían todas las versiones. Hacían, por ejemplo, Taquicardia, o Hermoso. Contactos, o Lejos en Berlín, o Resaca, o Un vestido de un amor. Digo, había un montón de músicas que las llevaron a su género y yo las cantaba ahí. Hablando de Taquicardia, decís unas cosas en Taquicardia que son increíbles para la edad. A ver qué todo lo que decís del mundo, cambiar, acomodarse, es un tema con un enojo, con una potencia. Me acuerdo no me digas nada, tengo taquicardia, antes de apagarme tengo que explotar. Sí. Necesito declararme en cortocircuito. Me pasé la vida viendo cómo hacen el mundo en vez de hacerlo yo. Sí, eso. Sí, mirá. Sí. Pero bueno. Finalmente lo hice. No, pero bueno, sí, claro, pero fíjate qué coherente con lo que hablamos al principio, sacar armonía, melodía, homogeneizar, pasteurizar. Digo, ese fuego, o eso te
molestó siempre. Sí, digo, no es algo nuevo. Porque también la música en la cual me criaron fue con mi padre, fue como el empujón natural para como, bueno, entrar al mar. Y el mar es la música, y la música es infinita. Entonces, por eso digo, escucho muchas formas todo el tiempo que pueden convivir perfectamente. Entonces no entiendo que siempre, pum, pum, un piano 88 notas se toque la misma. No entiendo, me aburro. Pasa como con los empresarios o los políticos. La guita, la guita, la guita, la guita, la guita. Oh, qué aburrido. Cuando empiezan a hablar otra cosa, a lo mejor me subo el ring. Bueno, volviendo a la primera pregunta, que era la del lenguaje del cine, el lenguaje de la música. Si yo paso una película de una major y lo que veo es corto, general, medio, medio, general, corto, 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 medio, general, general, corto, medio, medio, general, corto, siempre pongo el ejemplo de si voy a ver un show de jazz y que ella retoca el do central y las dos notas que están al lado y nada más, me están robando. Entonces digo, el lenguaje es eso. Si yo estoy viendo que utilizan 3 valores de plano para 1 hora y media o 6 temporadas de una serie, corto, general y medio, no se puede. Sí, no se puede porque eso ahí no hay nada. Es todo. Kiarostami dijo eso otro día, muy lindo. A la gente no le importa el cine y a los que filman tampoco porque el material con el que filman no vale nada. Bueno, mirá qué linda mirada. Una vez con Gabriel Medina, director, hablamos de cómo nos educaron en Fílmico, aunque tengamos material entre comillas infinito, porque el tiempo no es infinito, entonces será infinito los bytes que van en la tarjeta de la memoria, que tampoco, porque la luz se va en un momento, esa administración del tiempo. Uno tiene en la noción de puesta de cámara, la cámara va acá ahora, más comprometida, aunque sea por añadidura, como no decís, bueno, cualquier cosa me cubro, filmamos 360, dice Clint Eastwood, que vos lo amás, hacer todas las posiciones de cámara no es dirigir, es adivinar. Entonces obvio, digo, bueno, obvio. Y De Palma y todos los que nos gustan filmaban de A a B, de B a C, de C a D. La escena de la ducha de Psicosis no tiene cobertura, ¿es así o no es? O no es. Bueno, o no es. Esa es una apuesta. Es una apuesta, claro, porque también, digamos, el laboratorio también es para el director. O sea, no solamente para el actor o la luz, sino que el director está también viendo qué hace con eso. En el caso de Hitchcock, él hace un estilo después con eso. Bueno, ¿dónde está lo importante? Dice, en la ducha. Bueno, ¡pum! Todo en la ducha. El todo plano con, de la ducha. Sí. ¿Dónde más? En la cara de la mujer. Bueno, le pones el plano, Sí, claro, el cuchillo, el cuchillo. Y después, bueno, el inodoro, la sangre, la cabeza, todo lo que sucede allí. En Hitchcock, él era... no ponía macro, pero digamos casi. Enfocaba directo a lo que había el espectador, tenía que prestar atención. Y hay muchas cosas. Scorsese inventa, por ejemplo, también como el zoom sobre lo importante. Como una especie de carro sobre el eje. Un zoom, claro, sobre eso. Después Leonardo Fabio inventa un montón de cosas, boludo. El amanecer, la cámara quieta, esa que deja en el rancho cuando Moreira se va. Sí, claro. Que eso se repite varias veces con varias luces en la misma posición. La deja toda la cámara filmando no sé cuántos días. No, y Nazareno Cruz tiene unas cosas de Cruz. Lentes y de posiciones de cámara que son... Y Adolfo, que es la primera vez que ves correr a un caballo con un tren. Eso, sí, claro. y cruzarlo, por supuesto, por corte, pero es la magia del cine. Ahora, ¿no te parece, volviendo a la idea del genio, del genio dentro de las personas, no hay como dos vertientes, como el genio casi que se tira del avión sin paracaídas y en el aire va viendo de qué se agarra, tipo Wells, que sale a filmar viendo solamente La Diligencia 50 veces, y después ese otro genio que es el hitchcockiano, el planificado? No sé si coincidís, que puede que podamos separar los temperamentos en esos, como salgo y me voy encontrando, o prefijo un plan perfecto, una cosa más holmesiana. A ver, cada uno a su aire un poco, ¿viste? Me parece que ahora los nuevos realizadores están muy apresados por la máquina, en el sentido, es muy difícil, si ves, sé que hay cine alternativo, que hay en todos lados, hay festivales, eso está vivo todavía, por suerte. Me da la sensación que en ese sentido los nuevos realizadores, las nuevas realizadoras, están más expuestos, en el mejor sentido, a la experimentación. Porque están afuera de la máquina, entonces, ¿qué importa? No hay que darle bien a nadie.
Y los ejemplos de más atrás pueden ser Pasolini y puede ser Cassavetes, que logran películas al final, digamos, las últimas, te diría Opening Night, de Love Streams en el caso de Cassavetes, y después Saló tiene una conformación formal. Sí, claro. Y también Edipo Rey o Medea, digo, son decisiones de cómo se filma eso de forma delirante. Y a la vez creando el estilo, o sea, las dos cosas. La última gran película que viste que te volvió loco. ¿Sabes la que vi? Tardísimo, tardísimo. ¿Cuál? Érase una vez en América. No, bueno, sí. no, pero no. Bueno, ahí va. ¿Cuándo la viste? Hace 3 meses. No lo puedo, enorme. creer. Sí. ¿Y qué te pasó cuando viste el teléfono que sonaba? No, sonaba. Y en un momento lo atienden y sigue sonando. Enloqueció. Dije, bueno, estos señores. Bueno, ahí aparece él. Dice, hola, estoy acá. Él hizo eso, Sergio Leone, porque él no hizo El Padrino, entonces se quiso vengar con eso. Dijo, bueno, no hice El Padrino, soy un boludo, porque pensé que estigmatizaban a los italianos, vio que ganó todos los Oscar. Yo me vengo con esta. Su próxima película, El sitio de Stalingrado, murió muy joven, porque no era la vida más sana, pero es una película que es un prodigio. Sí, es un tipo de cine que después Coppola deja la figura clásica para todos los tiempos, que Leone lo hace desde la experimentación, como decía también Eastwood de Leone, que con quien más aprendió fue con Leone. Con Leone, con Siegel y con Brian Schiato, que son las tumbas que aparecen en Los Imperdonables. Pero a Leone, cuando cuenta cosas de Leone, cuenta lo divertido que era y las cosas tan inesperadas que hacía. No le hables a Aristarain de Leone. No le gusta. No le gusta. Él trabajó con Leone. Una vez en el oeste. No le gusta nada. No se cayeron bien. No, por eso. No, tengo mucho sentido del peligro, ¿eh? Sí, por eso. Pero ¿y qué te llevó a...? Che, me voy a ver Eras una vez en América. ¿Estabas ahí en casa? Dijiste... No, un amigo mío, Mati Gilbour, habíamos hablado hace muchos años y yo la había visto en una computadora. Entonces me quedó claro. O la vi medio... Sí. Y me dije, me parece medio un embole, ¿viste? Me pareció... hay que dejar las computadoras. La música de Morricone, todo. Hay que tirarlo, toda la basura, las computadoras y todo eso. El cine hay que verlo grande. Sí. Entonces, estando juntos en México, ahí en medio de unas entrevistas, me dice, vamos a ver. Le digo, no, yo le dije, vamos a ver Hacer una vez en América. La quiero ver con vos. Porque él es fanático. Y bueno, él estaba en lo cierto. Obvio que estaba en lo cierto. Él está en lo cierto. Entonces vimos la película ahí y no nos movimos en esas 3 horas y 20 que dura. Novela. ¿Por qué Novela fue este disco larguísimo? Antes de terminar, quiero hablar un poco de Novela. ¿Por qué fue este disco demencial? Y pudo haber sido una película, esto pudo haber sido una novela literalmente. Serlo también, Puede serlo. Puede serlo. Ojalá. Hay un amor por las líneas de bajo que tiene este disco, cómo suenan los bajos. Como que está, pero tiene una presencia muy fuerte los bajos en casi todos los temas. Sí. Está muy al frente también. Porque también usamos pocas cosas. En realidad es un disco que parece enorme y hay muy pocos elementos. O sea, está la orquesta, la banda, 2 guitarras, bajo, batería, a un teclado por allí y las voces. Y se terminó. O sea, parece un disco de los Beatles en ese sentido. Sí, claro. Tardó muchos años. Yo creo que estoy diciendo que podría ser un legado. Un legado no, pues el final. Pero de alguna forma tiene algo de una concepción del mundo y cómo veo el mundo, Novela. Entonces no podía ser cualquier cosa. Los personajes eran mi tía Charito, estaba todo en Villa Constitución. Yo conocía casi todos esos personajes, salvo los fantásticos. Y también acá me quiero separar un poco del realismo mágico. Se viene hablando mucho de novela y realismo mágico. No, esto es lisergia Beatles, todo. De hecho están los Beatles en casi todos los temas del álbum. Entonces... esa es poquito la diferencia con el realismo mágico. Pero hay un obsesionario tuyo, digo, brujas hubo siempre. Brujas hay en Piojos y Piojitos, brujas hay en Circo Beat. Digo, toda la idea, esa idea esotérica que no sé si tiene que ver con Rosario, el río, cosas que te contaban. Cuenta de Medio Charito, claro. Pero siempre lo tuviste. Es como son temas a los que volvés, digamos, que te... Sí, y aparte eso también despierta el juego, ¿no? Y la parte esotérica, decís vos, la metafísica, lo que no se ve. De hecho, ahora ya Nolan firma sobre el Interstellar, ves la otra dimensión en el mismo espacio. Sí, claro. Entonces digo, ya son temas que están
bastante Cuando bien. eras chico, ¿también tenías eso, ese mundo interior? Sí. De chiquito, te digo 8 o 9 años. Sí, porque aparte mi viejo, de muy chiquito... Tipo, ¿te llama la atención los santos, las cosas? Sí, pero también los libros. Por ejemplo, los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Sí, claro. ¿Entendés? Todo ese disparate. ¿Entendés? Ok, quedó. Después cuando leía Poe, por supuesto te impacta un montón, pero... era como Quiroga. Sí, claro. Sí. Es más o menos lo mismo. Sí, bueno, los cuentos de la abuela, el día que murió el abuelo, que llegan a la casa con mi tía Charito y ven bajar a la Virgen María por la escalera del patio de mi casa. Entonces son imágenes y cuentos, ellos la contaban con mucha emoción, con lágrimas en los ojos, que te quedan pegados. Bajó, la Virgen María estuvo acá en la casa. Bueno, sí, claro. Según Charito y Beabelia, sí. Anda a saber todo eso, cómo funciona. ¿Cómo te llevas con los objetos en ese sentido? Por ejemplo. Objeto, instrumento, objetos que te dan, objetos de tu vida, cosas que tenés de chico. ¿Te fuiste deshaciendo de todo o algo te acompaña siempre? Ahora cada vez menos. O sea, cada vez menos sí, cosas. De hecho, en esa escena mítica, yo te dije, ¿dónde están los manuscritos? Me dijiste, no tengo ninguno. Sí. Me volví loco. Sí. Quiero un cuadro en el Museo de Bellas Artes de Ámbar Violeta enmarcado. No existe. No sé dónde está. No existe. Habría que preguntarle a Liliana Herrero, habría que preguntarle a Cecilia Roth, a Romina Ricci. ¿Qué pueden tener Ámbar Violeta en un cajón? Sí. ¿Me estás cargando? Sí. Bueno. Pueden tener todo eso. Yo y no mucho más. Yo quiero ir a ese museo y verlo. Llamar a esa chica, te paso el teléfono. Instrumentos ninguno conservás. Muy antiguo. Mira, le había regalado uno a Coqui y alguien se lo robó. La primera guitarra Fender Stratocaster que me compré, se la regalé a Coqui, era un fierrazo. Se la regalé y se lo robaron. Y después conservo la primera Rickenbacker, bueno, que la rompió Charlie en el Festival por la Democracia a los 5 años. Sí. La tiró para atrás. Bueno, me imagino vos viendo cómo volaba. Pero bueno. No, yo no me di cuenta. Perdón, vestuarios tampoco. Hoy vimos unas ropas ahí en la casa. Sí, hay algunas cosas ahí. No sé si están atrás, pero de algunas... El traje de Vélez. No está. Habría que buscarlo, ¿eh? Habría que buscarlo. Sí, habría que buscarlo. Dios mío. Pero yo no puedo creer que todo eso no esté como en un... No, pero bueno. No, porque hubo que... El original, el original de novela. El original. ¿Dónde eso está? lo debe tener Max Rompo. ¿Y qué tamaño tiene este? No lo sé, pero lo podemos hacer por favor, en cualquier tamaño. Sí, que no termine en la casa Max, de un... mira, acá Sebas te está pidiendo... Claro, esto ya es historia, que tenga un lugar cuidado. Un gran mural con eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Sebas. Tenía muchas ganas de que pase esto. Y bueno, seguiremos hablando de cine en otro momento. Obvio. Vamos a una tanda y volvemos aquí en California Secreta. ¿Qué haces, papá? Ya está. Continuamos en California Secreta. Ramiro García Bouliano, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad es que súper arriba con la entrevista. Programa, nos damos los gustos, ¿no? Total. Y nos vamos a dar un gusto más porque vamos a hablar de una película que queremos muchísimo, de un director que queremos muchísimo, que no sé por qué el mundo hace unos años no quiere tanto. Uh-huh. Vamos a hablar de eso también. Estamos hablando de Calles de Fuego, una fábula de rock and roll de Walter Hill, 1984. Eso es. Adelante. Hermoso. Sí, yo quiero empezar con lo que es la frase o el tag o el texto que se decía en el tráiler, uh-huh. Que para mí lo que fue la introducción a la película, primero fue ver el tráiler obsesivamente en VHS de esta película, y creo que lo veía y lo volvíamos a ver también con Adrián. Y esto es lo que dice el texto, ¿no?, de la película. Estás a punto de entrar en un mundo como no has visto antes, donde el rock and roll es el rey, la única ley es un arma cargada, donde los bellos, los brutales y los valientes se encuentran en las calles de fuego. Ese es cómo arranca el tráiler. Eso, y una curiosidad total, el vinilo de Calles de Fuego en su reverso tiene un texto de Walter Hill que alude uh-huh. al hombre de la esquina rosada de Borges. Ah, mira. El hombre de la esquina rosada de Borges. Uno de los cuentos de Borges de Cuchilleros, donde la historia que se narra tiene varios puntos en contacto con Calles de Fuego. Uh-huh. Ah, mira, no tenía referencia. Una rareza total. Calles de Fuego es una película que, para que ustedes se den una idea, fue filmada toda con un toldo falso iluminado, porque Walter Hill le dio la locura de que incluso quería que los días
que aparecen en la película fueran iluminados, no fueran días naturales. Sí, totalmente. Que eso fue lo que hizo que la película tuviera un presupuesto muy grande para la época, ¿no? Exacto. Y hace una biología, podemos decir, con Warriors del 79, porque son 2 películas de Walter Hill corridas 15 minutos de la realidad, con un aire, o sea, son las películas más carpenterianas de Walter Hill. Es los puntos de contacto que por ahí los vamos a hablar hoy. Uno ve el prólogo de Warriors, puede ser el comienzo de una película de John Carpenter, y El rescate en el barrio chino, si querés que ponga algo cercano, tiene una hiperrealidad o un vínculo comiquero con la realidad. Digo, son películas comiqueras en un sentido real de la palabra, no adaptaciones de cómics, sino con sentimiento de comic book. Yo diría que Warriors y lo que es la de que es Rescate en Nueva York podrían ser un probable doble del New Beverly, totalmente. Totalmente. ¿No? Sí, Ciudades Trallas, Nueva York Trallo. Ajá. Pero bien, Calles de Fuego. La historia también se hablaba de la Odisea. Digamos, la idea de Helena de Troya, pues se llama Helen ella, atrapada y tiene que ir a rescatarla, ¿no? Aquiles, digamos, la gente tiene que ir a rescatarla y volverla conocida como la mujer más hermosa de la Tierra en su momento. Una película con una Diane Lane inmejorable y uno de los hombres más bellos de la historia del cine y también uno de los flops más grandes, porque nunca más supimos a Michael Paré, que no era tan buen actor, pero... No me importa. Pero merecía una mejor suerte. No, hoy lo volví a ver. Quizá el tipo más bello de No, los 80. hermoso. No, nació para ser filmado. No, nació para ser filmado totalmente. Y a mí me hace mucha gracia la percepción diferente que uno tiene cuando es un adolescente, alquila la película en el videoclub y para ti este es un hombre. Y verlo hoy ya como una señora mayor yo sí, que y es decir, un niño, es un joven. Es un niño con unos ojos, ¿no? Inocentes. Una pequeña barbilla, digamos, y aparte... Te crees todo, te crees que es un héroe, es el exnovio de ella, es el que quedó como, aparte, es como el forastero al que contratan, digo, la película no tiene ningún tipo de asidero, hay 2 policías en toda la ciudad, es como un cuento, digo, no tiene realidad. Está hecho como una especie de, bueno, yo creo que es muy claro que es como una especie de adaptación o versión de un western, ¿no? En el que es un pequeño pueblo, que en este caso es la ciudad de Chicago, en la que sí solamente hay unos pobres patrulleros. 2 policías, sí. Y luego hay una especie de bunch ahí de policías corruptos que se van a cruzar en determinado momento, ¿no? Y Willem Dafoe haciendo de este... Willem Dafoe. Yo, o sea, primero yo lo que quería decir es, yo encuentro hermanas en esa época, que por ahí en el momento vi todas esas películas juntas y no me daba cuenta, pero ahora con la perspectiva lo vemos. Walter Hill lo que decía es que quería hacer la película que él había soñado cuando era adolescente. Besos bajo la lluvia. Dice, poner todas las cosas que a mí me gustaban, que decía los autos cool, beso bajo la lluvia, los neones, los trenes a la noche, persecuciones a alta velocidad, peleas, rockstars, motos, chistes, chaquetas de cuero y cuestiones de honor. A mí, si uno piensa esta película, todas las relaciones, has dicho Carpenter, ¿no? Carpenter, Coppola, Friedkin. Diane Lane, en esta película, cuando hice esta película, yo lo leí hoy y no me lo podía creer, tenía 19 años. No lo puedo creer. Pero ya tenía tanto Outsiders como Rumble Fish, como películas previas. Había hecho de Rockstar en esta maravillosa de Lou Adler, junto a Laura Dern, las 2 súper jóvenes, que se llama esta de Ladies and Gentlemen de Marvelous Stains, una película muy, muy interesante. Pero estaban haciendo las películas que querían ver de adolescentes. Es decir, Outsiders y Rumble Fish son esos sueños de esas películas con Sal Mineo, James Dean y todo esto, rehechas, ¿no? Sí, claro. O hechas con la visión 80s, descubriendo todos nuevos actores. Los Casados del Arca Perdida también es la película que Spielberg quería ver de adolescente. Ajá, pero en esto se ve muy claro porque hay puntos de contacto directo con esto, digamos, y te diría, hay una cuestión en la que dices, la primera película de protagonista de Willem Dafoe es The Loveless de Catherine Bigelow, que ya hemos hablado acá. Sí. Hace un papel de motoquero, igual que hace un motoquero ya un poco más hardcore en esta película. Y por otro lado está Diane Lane, que no solamente viene de Coppola, sino que va a estar en Cotton Club, que también es una película que es de gángsters y es musical a la vez, que se hace un año o 2 después. Sí, claro. Uno de los primeros fracasos de Coppola, ¿no? Y a la vez tenemos a William Friedkin agarrando a Willem Dafoe y ya dándole todo el peso del gran villano mucho más potente en Vivir y Morir en Los Ángeles, con toda esta estética videoclipera que está en Calles de Fuego, ¿no? Como intentando integrar a la vez
un lenguaje como más, ¿no? Picadito. ¿Quién era Walter Hill cuando entra esta película? Además del productor de Alien, ¿no? Walter Hill es Dios, está un poco olvidado como director, no creo que tenga problemas para sobrevivir o vivir bien, porque él sigue siendo el productor ejecutivo de todo lo que se produce de Alien. Aparece en los créditos de la última película de Fede Álvarez. Claro, entonces él recibe royalties de todo lo que se produce de Alien, así que en ese sentido está bien. Es un señor que empezó como guionista, había Harry hecho... Sucio. Magnum 44 es de Milius. Ese es de Milius. Ese es de Milius. No, él hace primero una muy interesante, que es Bill Cosby y Robert Culp, que es como el borrador de lo que luego va a ser 48 horas. Es decir, son dos policías, blanco-negro. Uno de mis actores más queridos y olvidados. Lo amamos. Lo amamos. Para mí era un gran actor. El gran héroe americano. El gran héroe americano. La de las dos parejas. Ted Carroll, Bob Anali, Bob Anali o Peter Anali, no me acuerdo. Sí. Culp aparece también, gran actor. Con Frederick Forrest, son de esos actores que yo tengo ahí arriba y la gente ha olvidado. Total, entonces él hace eso, ese guión, hace el guión del Hombre de Macintosh, de Houston, hace el guión de la segunda de Harper, que a mí siempre me encantaba, la de Con el agua al cuello. Ninguna de Harry Sucio, me estoy confundiendo con Milius, ninguna. No, ninguna de Harry Sucio, pero... la joya de la corona como guionista es el guión de la huida de Sam Peckinpah. Es decir, todo eso es toda la previa de Walter Hill es esta. Tarantino le dedica muchísimo en Cinema Speculation, en Meditaciones sobre Cine, le dedica muchísimo a la adaptación de Walter Hill. De hecho, lo ha encarado y por qué cambió cosas de la novela. Digamos, hubo todo un... ¿no? Lo cuenta muy bien en el libro. Pero sí, como vos decís, ese es el punto, ¿no? de una película de Peckinpah escrita por Walter Hill. Total. Y yo luego diría, me voy a saltar alguna porque el tipo realmente desde que arrancó... Ahí las tenemos, ¿eh? Bueno, ahí están. Sobre todo en los 80 como director, tiene todo maravilloso. Lo que sería la etapa imperial que dice Gus Casals, para mí tiene una etapa imperial que va desde la primera un saludo a Gus Casals. hasta Tradición sin límite. Entonces te diría, la primera película es Hard Times con Bronson Charles Bronson. Y ¿cómo se llama? James Coburn. Luego tiene Driver, que Driver evidentemente sigue siendo una película súper influyente. Drive, la película, claro, exactamente. No, por eso lo reconoce el querido y desaparecido Wendell Refn. Tiene una nueva, ¿no? Creo que está preparando no sé qué pasó nueva. con él, pero él reconoce que Driver, gran película con Ryan O'Neal. Sí, The Lone Riders, maravillosa. La de los hermanos. Todos los hermanos, los Carradine, los Kitsch, los Guest y los Quaid. Y los Quaid. Eso. Es una película de una banda de asaltantes del viejo oeste que son pares de hermanos. Los dos Kitsch, los dos Guest, los dos Quaid y los dos Carradine. Eso es. Kate Carradine. No, los tres. Los tres. No. Están los tres, ¿no? Kate, David y Robert. Bueno, es una película de hermanos, Lone Riders. Bueno, y sigue la cosa. Tiene la maravillosa obra maestra Southern Comfort. Confort sureño. Que también hace un doble programa con Deliverance de John Boorman. Totalmente. Esas películas de soldados que se vuelven locos, en este caso, ¿no? Total. Y luego también, a continuación, tiene The Warriors, o sea, por si ya fuera poquito. 48 horas. 48. Y una película inventa un género. Total. Tiene 48 horas, tiene esta película que es un fracaso, pero con el tiempo cada vez es más valorada y más querida esta película, Calles de Fuego. Y luego tiene The Brewster Millions, que a mí me encanta, la de Richard Pryor, el tipo que le cae un dinero que tiene que gastárselo en un tiempo récord, ¿te acuerdas? Crossroads, que es otra reimaginación del tema del blues. Encrucijada en este país, Encrucijada marcó una generación. Totalmente. Y finalmente Tradición sin límite. Para mí hasta ahí, todo eso son etapa grandes imperial, películas. La etapa imperial total de Walter Hill. Pero bueno, si quieres hablemos específicamente hablemos de, primero, qué constantes, pero después estoy viendo, aparecen unas cosas como Johnny Hanson es una maravilla, el Last Man Standing me parece una maravilla, que es Last Man Standing es lo más parecido a una adaptación oficial de Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Digamos, Yojimbo es una adaptación apócrifa, Por un puñado de dólares es una adaptación apócrifa. Last Man Standing es lo más parecido a lo que Hammett escribió. Sí. Supernova, un poco triste quizá. Él se borró de Supernova, ya lo hemos hablado. Trespass me encanta. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí que estoy viendo? La de, a mí me gusta mucho Undisputed, ¿no? La de los boxeadores, en la cárcel, Ving Rhames y Wesley Snipes, cuando Wesley Snipes aún tenía peso, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cómo podemos definir el estilo? Y Jerónimo,
el otro día escuché, Tarantino la defiende como una película muy, muy buena. A mí Jerónimo nunca me terminó de volver loco. Yo la vi en una escuela, Jerónimo. Nos la pasaron en una escuela. Pues para Tarantino es una película underrated. ¿Cómo podemos definir el estilo de Walter Hill? Estéticamente, puesta de cámara, temas recurrentes. Digo, ¿cómo podemos explicarle a alguien que tiene un cuerpo de obra consistente con sus obsesiones y su estilo? ¿Cómo es el estilo de Walter Hill? Para mí el estilo es un estilo muy refinado, muy preciso, pero eliminando las florituras. Sin florituras. Porque no tiene la secuencia de los autos que se persiguen en Contacto en Francia, no tiene set pieces como puede tener Brian De Palma, o sea, los tiene, pero van justo así como al ¿no? A ras. Claro, no sobresalen, no van a sobresalir. Pero no quiere, o sea, porque hoy volviendo a ver la película digo, si este tipo se hubiera engolosinado un poquito más con algunos momentos, la película estaría aún más arriba. Es decir, la película llegaría a algo aún mayor, pero se nota que hay una especie de disciplina de trabajo de él. Tuviste incluso, hoy revisándola, el tema de las elipsis permanentes dentro de las escenas. Sí, bueno, aparte de unas elipsis como en unos barridos. Claro, pero las transiciones, pero está acá Rick Moranis hablándote a ti, y tú eres Michael Paré, y de repente ya está acá. Y no hay, o sea, simplemente te pasó, no está el desplazamiento. Y funciona, pero el tipo es un animal también de la edición. Es decir, las escenas de acción no son como de un gran... Coreografías muy complejas. No parecen complejas, son muy complejas, pero el tipo va como al hueso directamente, ¿no? En todo. O sea, es como una especie de Carpenter en el sentido de amor por los clásicos. Uh-huh. Carpenter es también bastante seco con la puesta en escena. Pero yo te voy a hacer una pregunta que es lo que hablábamos un poco la otra vez cuando dividíamos a los directores en A y B, una digamos, nomenclatura que inventó este programa, eso no existe. ¿Y cuál es la diferencia entre un director menesteroso y Walter Hill? Vos me entendés la pregunta. El narrador invisible, que en realidad a veces es un menesteroso y simplemente, y Walter Hill. ¿Dónde está el toque Hill? No, primero en las constantes, es decir, es claramente un autor porque vemos como los temas recurrentes que vuelven a aparecer, digamos, desde las imágenes hasta el tipo de protagonistas y todo esto, pero también un gusto, digamos, por la precisión en el encuadre, la precisión en la edición y todo eso. Y el mismo, hay una cuestión como de novela pulp antes de que Tarantino lo volviera cool. Es un tipo como que su religión es de Jim Thompson hasta el cómic de género, digamos, el cómic de género de aventuras y de acción. Entonces, uno podría decir que está esa falta de pretensión, pero tiene esa hondura porque siempre trabaja con los mejores actores, siempre las películas están súper bien fotografiadas, ¿entiendes? O sea, evidentemente tiene un acabado y nunca se ha metido, digamos, en temas como demasiado serios. Por ahí podríamos decir, Jerónimo es la más épica. Testimonial. La que quiere ser como un poquito más, ¿no? Una película que para mí, no es que le queda grande, es que no le sienta bien tanto hacer una película, digamos, como, ¿no? Basada en hechos reales, un poco más fiel a la realidad. A él le gusta, está siempre como un poco levantadito ¿no? En esta película dice otro tiempo, otro lugar, así es como se presenta la película. A él le gusta siempre estar corrido un poquito por encima de un verosímil, ¿no? Realista. Bueno, hay una determinación que tiene de puesta en escena 48 horas, que es que no hay un solo plano donde Nick Nolte esté sin Eddie Murphy o al revés. Están siempre los dos en plano. No, la verdad es que no lo tenía. Cuando lo ves se te hace tan difícil como ver Blowout de Palma sabiendo que el rojo, el azul y el blanco está en todos los planos de la película, la bandera de los Estados Unidos. Una vez que lo viste no puedes ver más la película. Bueno, cuando te enteras esto de los encuadres de 48 horas decís, hijo de puta, están los dos en todos los planos. Y también una precisión en los diálogos. Al ser él el guionista de casi todas de sus películas, a veces en coautoría y todo eso, hay una cuestión como de los diálogos tan precisos, tan potentes, que esta película está llena de ellos. Ahí me ponen un plano donde están solos. No, bueno, no sé entonces qué estoy diciendo, porque en esos planos están solos. ¿Qué acabo de decir? Hombre, si disparan en algún momento a una persona, por ahí miremos toda la película o en casi, no sé cómo era entonces. O no están nunca juntos o están siempre separados. O sea, algo había hecho. Perdone, porque lo estoy viendo y hay un coso que desdice lo que acabo de decir. Lo que hace pensar que este programa por ahí es un permanente engaño de...
está lo que decimos y luego está la realidad, ¿no? Y ahí en la mitad Hay nos una encontramos. negociación. Listo. Porque lo digo, ¿no? Porque soy boludo. Tranquilo, no salió al aire, quédate tranquilo. Me dicen Pero la producción que Es me van un a cuidar. documentalito sobre Streets of Fire. Bueno, Muy bueno. una de las cosas es eso, también el tema de los tiroteos en los lugares concurridos, las discotecas, todo eso, yo creo que está en gran parte de sus películas, ¿no? Ese podría ser uno. La escena del striptease está en prácticamente todas las películas. Tiroteos en escaleras y cosas por el estilo, la cosa como de rockabilly aparece muy a menudo. O sea, hay un montón de cosas. Johnny Handsome yo hace mucho que no la veo. En su momento me había dejado un poco frío, pero ¿tú la has vuelto a ver? No, a mí me gusta porque es tan noir, tan... Sí. Parece una especie de remake de una película de los 40, digo, es una idea tan clásica, y tiene algo medio hiperrealidad. No, total. Yo me acuerdo que aparecen Johnny Handsome y Plegaria por un asesino, aparecen más o menos en el mismo momento. Sí, un añito. Y a mí me gustaba mucho esa película. Sí, a mí también. Plegaria y Johnny me gustaban. Yo quería mucho. creer en esa época porque aún estaba en mi fase full Mickey Rourke. Sí, entonces, que nos iba a salvar Mickey Rourke. Pero no se pudo salvar él mismo, digamos. Y a mí me gustaba, creo que me gusta más Johnny Handsome porque, bueno, Johnny Handsome tiene algo medio que después va a agarrar John Woo, esa idea del tipo que vuelve con otra cara. Digamos, que lo desfiguran y vuelve con la cara arreglada y otro. No te descarto que los guionistas de Face Off hayan tomado como punto de partida esta Johnny película, Handsome. que es muy interesante el punto de partida, pero luego no fue una película que funcionó. También otro repartazo, ¿no? Hay Ellen Barkin, estoy viendo Sí, Lance claro, Henriksen, sí. Morgan Freeman. O sea, siempre he Increíble. tenido como unos repartos que se elevan sobre el pulp, ¿no? Sobre la idea de... Pero mira estos del lentes, mira estos angulares. No. Es todo muy Forrest comiquero. Whitaker, me había olvidado. Sí, Forrest todo Whitaker. muy comiquero todo. Sí. Bueno, esta hace programa doble con la que fuimos a ver juntos, Tomboy. Con Tomboy. de Con Michelle Assignment. Rodríguez. Ujú. Esa película que la vimos en el Bafisi. Sí. El control tiene alguna pregunta. ¿Quiere hablar algo Walter Hill? ¿Ustedes que les gusta también mucho Walter Hill o no? El señor A acá, ver. Juan Manuel Álvarez ¿Qué Branda, tal? ¿Cómo es le va? fanático del señor Walter Hill. Bueno, que hable entonces. Y Street of Fire es su película favorita. Le paso bueno, la palabra. Dale, ¿qué tal? Adelante. Gracias, Citric. Buenas. ¿Qué tal? No, estaba escuchando antes la conversación sobre... Porque, a ver, yo entendí por lo que estaban hablando ustedes que quizás no es el director más virtuoso como Friedkin, ponele, Sí. pero tampoco es el otro extremo, ¿no? Y me acordaba de algunas secuencias de Driver, que Ujú. está en el estacionamiento y tal. Ujú. Sí, cuando... Donde ahí es como una maestría de puesta de cámara bastante grande. Digo. Bruce Dern ¿Cómo lo era el ven? malo, ¿no? Sí. Bruce Dern era el malo. Isabella El tiroteo Gianni. que tiran, rompen la ventana del auto, eso. Claro, Isabella pero, Gianni. sí. pero Maravilla. ¿eso lo ven algo como una especie de anomalía en su filmografía o lo ven como más como una norma? No, el Persecución, no, él es un capo para dirigir y filmar todo. A mí lo que me desespera es que logra el equilibrio perfecto. ¿No? Está el plano que está de más, el plano menesteroso y en el medio está el plano correcto para filmar la película. Bueno, este tipo está muy cerca del equilibrio siempre. Es que yo lo que Muy. pienso que su primo hermano, digamos, es Michael Mann, pero podemos comparar Driver con Thief, ¿no? Que son películas también para programa Muy doble total. parecida, sí, claro. Pero Michael Mann se permite momentos de abstracción visual, que este tío no se No, esta es permite. narración pura. Este Claro. es muy director de. Este ama a Michael Curtis, a los directores de los 40 y 50. Ujú, Se nota ujú. eso. Total. Y Le gusta la película corta, aparte. Todo es de una duración más o menos. Hay pocas películas de él muy largas. Ujú, Es como al hueso, me parece. total. Y para ustedes, ¿qué los diferencia capaz de los directores más clase A de los 70? O sea, ¿qué es lo que por ahí le falta o, digamos, ese pedacito para hacer Friedkin, por ejemplo? No sé, o De Palma, ponele. Para mí la floritura, para mí por la floritura, Claro. por él mismo negarse la floritura, hoy no es tan valorado, por ser tan, ¿no? Ascético. Ascético. Claro, por limitarse a contar la historia y no entrar en el floreo. Pero a la vez con una sofisticación, porque estamos hablando de una película como Calles de Fuego, que volviendo a verla es un caramelo visual estupendo, en el que el guión es ultra básico. Es decir, a mí cuando yo la vi de adolescente estaba súper loco, había visto 1000 veces el tráiler y luego la película me gustó, pero dije, no tiene urgencia, es una película que está disfrutando del ambiente, pero no es que hay algo en juego como No. absolutamente terrible. No. Incluso la misma actitud del personaje es como, bueno, No, nunca hay tanto No peligro. pasa No hay nada. sensaciones de peligro en Calle de Fuego.
El único peligro te lo da Dafoe por su misma energía, pero más allá de eso... No es que la tienen a punto de ahorcar o pisar un tren a Diane Lane. De hecho, es bastante simple el rescate. No es que... Comienza la película, número musical, la secuestran, viene el tipo oye, tanto dinero para que la vayas a rescatar, pero era mi novia antes, pero bueno, lo hago por el dinero, la rescata, ¿no? La rescata. Y se termina la película. Y luego los otros vienen a pelearse y tienen la pelea ahí adelante. Sí. Por supuesto hay 1000 pequeñas cositas en el camino, pero lo que es la trama es esa, y al final ella continúa con su carrera y él se aleja como Shane en el horizonte. En uno de los finales más tristes de la historia del cine, con esa canción que es terrible, que es Tonight What's Means to Be Young, que es terrible. ¿Podemos hablar de la música? Sí, la música. Ellen Aim and the Attackers. Ok, pero aquí los temas principales los hace Jim Steinman, un fucking master, digamos, que te puede encantar, lo puedes odiar, pero es un tipo importantísimo. Bueno, la música, el uso de la música en las películas de... Nowhere Fast no se puede... El arranque de la película no se puede creer. Bueno, pero Jim Steinman es el responsable de todo el éxito en los 70, digamos, de Meat Loaf, pero también luego tiene Celine Dion, tiene Total Eclipse of the Heart, tiene hits de Barry Manilow de 80, o sea, es un ultra compositor de cosas melosas. Y lo que estaba viendo es que el coordinador de esa banda sonora es Jimmy Iovine, el que luego es el señor Interscope. Increíble. El señor Beats de Dre. O sea, increíble. El tipo ultra influyente, bueno, el que coordinó la música es esto, pero aquí tenemos otra vez a Ray Cooder, que este mismo año estaba haciendo Paris, Texas. Es decir, es el compositor inseparable de Walter Hill, que seguramente la gente lo recuerda más por ahí con el trabajo con Wenders, lo cual es curioso porque era el acompañante el compositor de... Me hiciste acordar de Defiant Ones. Qué buen documental hablando. Hermoso de Defiant Ones, de los que habían hecho... ¿No es de los hermanos Hughes? Uno de los Hughes. Sí, Defiant Ones. Si no lo vieron, véanlo, un gran documental de música. Dre y Iovine. Y es increíble cuando muestran los trabajos con Springsteen. Esta película se titula, querían poner la canción de Springsteen, Streets of Fire. Hay una canción de Springsteen, Streets of Fire, pero dicen que como la iban a regrabar, Springsteen negó los derechos al final, pero el título quedó por ahí. Le quiero mandar un saludo a Julián Cartoon, que está viendo este programa, me mandó que estaba muy contento con la nota de Fito. Mirá. Que lo conocemos, lo queremos mucho. Hicimos una película con él, tengo mucho cariño. Claudia, el novio de Claudia. Le mandamos un abrazo enorme. Que esperemos que esté disfrutando de este segmento más cinematográfico musical. Diferencias con Warriors. Warriors a mí me parece una película con más malicia que desde ya, ¿no? Y más oscuridad desde ya. Y otro tipo de temperamento a esta película. Era una película, o sea, uno la intuía, no circulaba tanto, estaba en los videoclubes, pero era una película que tenía fama de peligrosa. Warriors estaba casi llegando a lo porno. Sí. Es una película que no era de terror, no era de acción, era de algo malo. Total. Era una película como Brigada de Moralidad. ¿Sabes que la portada fue censurada, ¿no? La de todas las pandillas en el no sé si del Central Park, ahí. Sí. Había países en los que estaba censurado porque era una especie de incitación a la... Bueno, estaba... Pero lo ves y es medio un chiste. Ahí está, Sí, la diferencia... ¿Cómo se llama al que matan? Al dios de todas las pandillas. No me acuerdo. ¿César no se llama? No. César, puede ser. Puede ser que se llame César. Sí. La diferencia es que esta está pensada, y a mí eso me encantó también en la revisión, que es una película de acción o una película policial o una musical, pero para teenagers. La película nunca cruza ese límite, digamos, ¿no? Nunca llega a un límite explícito porque está pensada para un público más adolescente. Estaba pensada así. Warriors es más como para lectores de la Metargia Hurlant. Es como ¿no? Es como gente que leía cómic europeo. Sí. Y que estaba con Moebius, que estaba con... No, y bueno, ¿te gustó Terminator? Terminator va a venir después, pero como es ese momento del cine y del... Mirá los Baseball Fury lo que son. Yo voy a decir una cosa también, como dirías tú, impopular. No, vean el video. ¿Cuál? El de culo, ¿no? El de culo, ¿no? Claro. Que ahí tiene un homenaje a Warriors que no se puede creer. Es que con Nelson de la Rosa. Hay que decir que los pioneros fueron Ilya Kuriaki. El primer video mainstream que homenajea a eso es culo. Luego viene el de D12 de Eminem, que hacen lo mismo Warriors como 3-4 años más tarde, y luego lo hicieron Kanye West con Jay-Z y Rihanna,
exactamente lo mismo, pero digamos que Culo fue el primero. Culo, que ellos hizo van de los Warriors con Nelson de la Rosa, están los Babel Furies. Sí. En Parque de la Ciudad, un clip realmente destacado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que aquí este tío, digo, no solamente venía de ser el tipo que produjo y reescribió el guión de O'Bannon de Alien. De Alien, claro. Que convirtió a Alien de ser los Gremlins en el espacio a la maravilla que nosotros conocimos por Ridley Scott. Y venía de 48 horas, que fue un hit ahí crossover que marcó todo lo que son las buddy movies. O sea, lo que ya se había hecho en Freebie and the Bean, por ahí, o en la película que dije yo que había hecho con Bill Cosby y Robert Culp, finalmente se solidifica todo lo que es el esquema del cine de entretenimiento, ¿no? Mainstream norteamericano alrededor de lo que es 48 horas, esas buddy movies de acción y comedia, ¿no? Ellos son los ejércitos de la noche, decía el póster de Warriors. Son los ejércitos, para una cosa, pero como que ibas a ver algo de un nivel de violencia que no te ibas a olvidar nunca más en tu vida. Que no es así porque es muy elegante y es muy linda. No pasa nada, no hay sangre. No pasa nada. O sea, sí. Pero no, es sorprendente la percepción que teníamos, ¿no? Y claro, y que a la vez influyen todos los italianos que sí se ponen mucho más explícitos. Todos los que hacen los Bronx, no sé cuánto y todo eso, son claro, hijos de esto también. Pero bueno, aquí el tipo lo que hizo en Calles de Fuego es hacer su capricho. El mismo tipo dice, oye, por ahí me pasé de ambición en esta película. Dicen que tardó 4 semanas en hacer solamente la secuencia final, con los motoristas y toda la pelea con Dafoe. 4 semanas. Calle de Fuego. Yes. Un mes. Yes. Solo para 10 minutos de película. Entonces nada, el tipo se dio como su super lujo. Esta es su película, esta es su corazonada. Este es su... ¿Entiendes? Sí, claro. Hay algo que quería comentar también respecto de la filmografía de Walter Hill y sus incursiones como Alien. Alien, esto que mencionamos al pasar un poco, tiene esta modificación de guión de Walter Hill sobre la idea de Dan O'Bannon. Uh-huh. Dan O'Bannon tiene esa ópera prima con Carpenter que pueden ver que es Dark Star, donde se entiende el humor de O'Bannon. O'Bannon, tipo, bueno, si ven El regreso de los muertos vivos lo van a entender más, que escribe de hecho ustedes se van a acordar que en Dark Star hay una especie de pelotita que los persigue, una cosa así, y la idea de O'Bannon realmente, todo lo que había escrito era mucho menos oscuro. Entonces entra Walter Hill, entra Ron Cobb, uno de los mejores diseñadores de producción de la década del 70, el tipo ese que parejenia cómo van a ser las naves, entra Moebius a diseñar los trajes, y entra Giger a diseñar la criatura, y entra Ridley Scott. Es algo así como tráeme un genio, tráeme otro genio, tráeme otro genio, y en un momento, obviamente, una sumatoria de gente genial, sí. sumatoria hace esa obra maestra. Igual la teoría dice, ¿no?, que lo que hicieron es, que está muy bien, que es obra maestra, que agarraron el libro del proyecto de Dune de Jodorowsky, que había trabajado con todos estos. Eso dice Jodorowsky. Bueno, pero Jodorowsky dice también que en Star Wars también le sacaron los diseñadores. Pero es un hecho. O sea, si uno mira realmente la gente con la que trabajó, por lo menos se trajeron a los mismos. Oye, mira qué bueno esto, vengan para acá. Sí. Es excelente. Lo que le da Walter Hill es esa cosa como mucho más tierra, ¿no? Como los personajes son obreros. O sea, es una cuestión como mucho... Este tipo de diálogos, las relaciones entre ellos. Futuro sucio. Total. Y otra cosa, otra añadidura que me parece extraordinaria como guión, es cómo esconde a la protagonista real. Ripley no está presentada como la protagonista de la película. Obviamente a efectos de que vos no sepas quién va a sobrevivir y quién va a morir. Pero es muy bueno. Digamos, uno juraría en los primeros 10 minutos de película que Tom Skerritt es el protagonista. Y también está el tema ese, es interesante, del switch del sexo, ¿no? Porque originalmente Ripley era un hombre. Creo que en la versión de O'Bannon, ellos lo cambian a mujer, hasta donde un acierto tengo entendido. Enorme. Que es algo que pasa también, lo leí hoy en Calles de Fuego, que es la sidekick, la chica esta, la tomboy que acompaña, la que hace a Amy Madigan. Sí. Originalmente era un latino, que se supone que iba a ser Edward James Olmos, y lo cambian, y para mí le da una frescura muy interesante que el sidekick sea esa mujer, sí, no, claro, por supuesto. ¿no? Más el tópico del latino... Que ya habíamos visto o que se va a ver después, pero en Blade Runner ya lo habíamos visto. Bueno, si bien no es un claro, no es un psychic. A una pregunta del control, una apreciación, una idea. ¿Cuál es la película favorita de ustedes de el señor Walter Hill? Qué buena pregunta.
Yo, a ver. Sí, mi película favorita de Hill tiene muy buenas varias. Hoy No. te digo Southern Comfort. Hoy. Southern Comfort, Trespass y Calles de Fuego. Yo te digo las 48 horas, que también empieza con un tren llegando. Las 48, Calle de Fuego y... Last Man, dijiste, a ti te Esto gustó. de Last Man Standing me encanta. Aparte de la banda de sonido Ray Cooder y Last Man Standing, te digo. Yo, una trivia que no le importa a nadie, pero este es el programa que hago. Yo me corté el pelo exactamente igual para el universo Kryptonita como lo tiene Bruce Ahí Willis va. en Last Man Standing. Con ese corte extra. Llevé esa foto al peluquero, me cortaron el pelo Ahora así. lo ¿Le entendí. importa a alguien? No le importa a nadie. Pero yo tengo el pelo como lo tiene Bruce Willis en esta película. Datos que no importan. Etapa imperial de Bruce Willis. Last Man Standing. Esto es Hasta ahí nomás ahí, de Pulp Fiction. Esto Por es eso, ahí Pulp nomás, Fiction, ahí el nomás. Quinto Elemento. El mejor Bruce Willis. Total. El mejor. En el control, ¿cuál es la película favorita? Perdón, ibas a preguntar otra cosa. Sí, primero, Juanma, favoritas. Creo que Calle de Fuego, Sí. 48 horas, sí, seguro. Sí. Y Red Hit era buena también, ¿eh? Era buena Red Era Hit. Lo que buena. pasa es que me parece un eco de 48 horas Red Hit. En Claro. alguna medida. En alguna Claro. medida. Lo que nadie dijo los Warriors. Mirá qué poco canónicos somos. Nadie dijo los Yo Warriors. también rescato mucho a Red Hit. De hecho, algo que me gusta de Red Hit es que hace una buddy movie, pero en vez de hacer la pareja interracial, lo hace con las nacionalidades de los personajes. Sí. Porque justamente le escupieron el asado después de 48 horas, que es, sale Miami Vice, sale Arma Mortal, Sí. ¿no? Todas Ujú. esas parejas que la última que uno recuerda casi es 48 horas, ¿no? Ujú. Tiene muchas lindas frases icónicas, me gusta mucho Red Hit. Fue la primera que Ujú. me gustó. De Es más comedia. Bueno, diría que es más comedia que 48 horas, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, 100%. Sí. No, a mí me gusta más que Carpenter. Hoy me pongo una remera de Muy Walter fuerte Hill. lo que está diciendo. Sí, es que es eso. Este programa va tarde para que puedan decir cosas polémicas. Pero sobre todo por llevar la contraria, porque es tanto el consenso con Carpenter que eso me cansa. Entonces, Walter Hill, siempre. No, el primero. consenso con Carpenter, aparte, yo te voy a decir algo, quiero vale 4, te voy a hacer. Dale. Muchísimos de esos que sostienen ese consenso les preguntás por qué y ahí va a haber viento, una mata de pasto dando vuelta. Digo, es como una cosa que se repite y en un momento ya pierde el sentido. Total. Carpenter, genio. ¿Por qué es un genio? Porque es un genio. Bueno, listo, se terminó ahí un poco el carpenterismo, ¿no? Porque las referencias Pero serían bueno. las mismas. O sea, no que si el western y que si no sé cuánto y que si el clasicismo y tal, Sí. es básicamente lo mismo de lo que se nutre el tío Walter. No, es un director Walter Hill de los más olvidados en relación al cuerpo de obra que tiene. Ujú. De los más olvidados. Una pena, ¿no? Pero ahí está. Total. ¿Vino? ¿No vino a Argentina? Yo No, no iba a lo- venir. En serio. Iba a venir, que terminó saliendo en un Bafisi, ¿se acuerdan? ¿Fue la cuarentena o algo pasó o no? No hubo salió en un Bafisi en un Zoom. festival. Bafisi por Zoom. Bafisi por Zoom. Oh, Y les tengo una pregunta respecto a The Getaway, uf, que la volví a ver hace poco. por Sí. favor. Yo también la volví a ver hace poco. Sam Peckinpah Sí. es el Walter Hill que hizo lo que Walter Hill no hizo, Mm. y al mismo tiempo, ¿dónde ven a Walter Hill en The Getaway? Que es una película muy peckinpahniana. No, Peckinpah es todo lo contrario, Walter Hill. Digo, yo entiendo que vos no quisiste decir eso, pero No, sí, ya Peckinpah sé. es el estilismo en la cara, es dulce de leche con almíbar, con macarrones, con todo. Es el estilismo hecho persona. Digo, ¿dónde lo veo a Walter Hill? En Getaway, en los diálogos, en el personaje de McQueen, sobre todo, en el delivery, digamos, cómo va lanzando las frases, cómo va, digamos, cómo se maneja. Yo creo que es un personaje totalmente gilesiano, pero toda la narrativa de la película, el montaje ese, todo el manejo del sonido, todo eso es peckinmanismo inminente. Sí, es el hijo, o sea, es descendiente porque de hecho es un tipo que... Hablemos de la escena, perdón, de Getaway, que se tiran panchos. ¿Con qué se tiran? Que se empiezan a tirar comida dentro de un auto. Con Panchos. Panchos. ¿Qué es lo que cuando rompe? tiene secuestrada Sí, a que la empiezan pareja. a llenarse de mayonesa. ¿Qué Sí. se tiran? Sí, medio burritos, no sé bien. Que cuál. dura, ¿te acuerdas lo que dura esa escena? De tirarse comida dentro de un auto. Bueno, Dura 15 minutos.
Bueno. O sea, Walter Hill dice que sí, que conoció a sus maestros, tuvo la suerte de conocer a John Huston, a trabajar con Sam Peckinpah. Hablamos con el control, dice Graf, me vuelvo loco, dale. Pero lo que realmente es interesante es que La huida es la última película como súper precisa de Peckinpah. Luego tenemos discusión ahí con Citric del tema de, a él le encanta The Killer Elite. Para mí The Killer Elite, sin el control y sin la concisión de Walter Hill, es una película mucho más fluffy, mucho más floja. Ustedes siguen haciendo chiste con los Graf, pero se despierta Pergolini o está con insomnio y ve, hablamos con el control y mañana nos echan a todos. Como el nivel de producción es ese, como directo desde el control. Y va a ser, no vuelvan. Pero vamos a volver. ¿Y qué hay la semana que viene, si puedo preguntar? ¿Puede decirlo? La semana que viene hay una saga muy querida que será abordada. Crepúsculo. No. Twilight. Perfecto. New Moon. Sí. Y va a estar Lucas Manuel Rodríguez, que vuelve tras 2 emisiones. Vuelve Lucas Manuel Rodríguez. Se tomó un coso. Se fue unos días a Río, sí. Y pero va a estar hablando de la película del momento, de la saga del momento. Que es momento. Misión Imposible y Ethan Hunt. Ah, mira. Todo Misión Imposible acá con Lucas Manuel Rodríguez. Un programa especial de todo Misión Imposible. Todo lo que siempre quisiste saber sobre Misión Imposible y nunca te animaste a preguntarle a Lucas Manuel Rodríguez. Lucas Manuel Rodríguez ya vio la película, tengo entendido. Así es. Perfecto. Está temblando. ¿Puedo decir algo? O sea, algo. No la vio nadie acá, así que te pido por favor, pero ¿puedo decir algo, unas impresiones? Es la mejor película del año. Bueno, me gusta porque con dudas lo dijiste. Es la mejor película del año. ¿Cuántas veces más necesitas verla, Lucas querido? Todas las que hagan falta mientras siga en cartelera. ¿Cuándo volvés a la IMAX a verla? ¿Tiene tickets para los próximos 4 días? El pasado y el domingo. ¿El domingo a qué horas vas, pa? ¿A las 7? 10. Vamos con Manuel Mahmoud, a las 10. A las 10. Te voy a ver a la salida. Yo voy a estar saliendo, vos vas a estar entrando. Dale, te damos un abrazo. A las 7. Te cruzo ahí, pero buscame y te doy un abrazo. Vos seguís y yo salgo. Sí, sí. ¿Y la escena del submarino es tan tremenda? ¿Sabés qué? No es solo el submarino, sino que también hay una escena cerca de lo del submarino que me recordó mucho a Operación Trueno. Y quiero hablar de esas escenas con vos. Vamos a hablar todo esto la semana que viene. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Ramiro, querido? No, que habrá que verla. Yo tengo que retomar esta serie, pero bueno, confío en el fanatismo que tienen por ella. ¿Cuándo vas con los chicos? ¿Cuándo vas a ver Misión Imposible? Y la semana que viene. Misión Imposible. Ramiro, ¿por qué no te gusta Misión Imposible? Pregunta el control. A mí me gusta Misión Imposible, pero me perdieron cuando no cambiaron de director. O sea, cuando Tom decidió ir a lo seguro y llamar siempre al mismo. Es el mejor director de la saga de Misión Imposible. No, bueno, no estoy de acuerdo. Para vos es Brian De Palma el mejor. Brian o John Woo o incluso este otro, ¿cómo se llama? Abrams. Ramiro, ¿por qué odias mí? Porque me gusta porque ustedes son muy tendenciosos buscando títulos. No odia a mí. No odio a mí, me encanta a mí, pero no me parece que las anteriores se me hacían un poquito parecidas todas, a pesar de que son deslumbrantes. La prendida del del fósforo, ¿está buena? No te lo puedo decir. ¿Cómo? No te lo puedo decir. ¿Pero me voy a sorprender con la prendida del fósforo? No creo. Prende un fósforo literalmente. No te lo puedo decir. Adiviné. Esta es la que prende un fósforo, ¿no? Y no pasa un porón. Yo solamente quiero cerrar. Nos quedamos sin saber qué habría hecho Gareth Evans, por ejemplo, con un Misión Imposible. A mí un Gareth Evans dirigiendo Misión Imposible, estoy mañana... O sea, ya habría estado en el cine. Habría de una Para previa. mí, Macquarie es un grosso del cine. Yo estoy contento. ¿Vieron la última de Gareth Evans? Sí, me gustó muchísimo. ¿Cuál es la última de Gareth Evans? Havok. Está no la vi. No la he podido ver. ¿Está bien? Me parece un peliculón de acción. ¿En serio está buena? La recomienda mucho ¿Quién la recomienda? Nicanor Loretti, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Nicanor Loretti. Pero a Nicanor Havok. a veces la mitad le creemos y la otra mitad se la ponemos en duda. Porque es muy fan. Pero vamos a ver. Pero es muy buena. Si es de acción, si quieres ver una peli de acción a tope, peliculón. Gareth Edwards. O Gareth Evans. Evans. El que echaron de Star Wars. No, ese es Edwards. Este es el de Godzilla. El de The Raid. Este es el de The Raid. Es el de Raid. Perfecto. Sí. Los tengo clarísimos, los Gareth. Che, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Ramiro. Venga, gracias a ti. Esto ha sido una vez más California Secreta. Aquí es de Vorterix.